Ah, bueno, me había olvidado del minuto. Bueno, bueno. A ver. Vamos a ver. Esto, ya. Bueno, ya acabando pues, ¿no? Con lo que es el segundo civilismo, ¿no? Llegando hasta el oncenio de Leguía, ¿no? Ya que con Leguía, digamos, pues, ¿no? Le daban cierta parte, ¿no? Se crea el Ministerio de Marina, se funda el primer Colegio Nacional de Mujeres, hoy Rosa de Santa María, se inaugura el Hospital del Niño que está ubicado en la Avenida Brasil, sí. El Panteón de los Próceres, el Hospital Loaiza, la Escuela Nacional de Policías, se establece la Escuela de Aviación en Las Palmas y la de Hidroaviación en Ancón, se agudició el litigio del petróleo de la Brea y Pariñas, se firmó laudo de París, el laudo de París, y se le concedieron demasiados privilegios a London Pacific Petroleum. En efecto, ¿no? 1924, los británicos vendieron la Brea y Pariñas a la International Petroleum Company norteamericana. Las dos empresas extranjeras negociaban sobre un recurso peruano y entre la pasividad y el entreguismo de la dictadura de Leguía. Imagínate lo que había con el oncenio de Leguía. Y tú dirás, wow. Y eso no es nada. Y lo peor que, digamos, nos enviaron todavía. ¿Sabes qué? Mira, Perú, ¿no? Como que no estás usando bien tu capital, ¿no? Así que te voy a enviar un buen contador para que administre tu negocio. El mismo Estados Unidos había mandado un contador para que controle todo lo que Perú te se hacen. Nada era nuestro ya. Por parte, ¿no? De la guía ya había vendido un poco años. ¿Y por qué? 1919, 1920, 1921, que se celebraba en Perú el primer centenario de la independencia peruana. 1921. A 2021 van a pasar otros 100 años. Y ahorita vamos a hacer el 28 de julio, ¿no? El bicentenario del Perú, ¿no? 200 años y seguimos en lo mismo. ¿Por qué? El abuso de poder, ¿no? Como digo, siempre digo la frase, ¿no? A una persona tú nunca la conoces hasta que tengas poder. Pasó con los presidentes, ¿no? Confiaron en los civilistas, pero... Y por más que tú veas, ¿no? Digamos, no, profe, este es buen candidato. ¿Has leído su historia con quién estuvo aliado anteriormente? Imagínate, ¿no? Desde Piérola, que pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos un buen líder, un buen buena persona antes de su presidencia fue Abelino Cáceres, ni que hablar, ni que decir, un maestro en el arte de la guerra, ¿no? Pero cuando llegó al poder, cuando Abelino Cáceres llegó al poder, ¿no? Gobernaba detrás de ellos, ¿no? Por eso se le conoce como el brujo de los Andes.
Y así, desde después que, digamos, se mataron de los militares, entraron los civilistas. ¿Hubo la baja dentro del segundo civilismo? Sí, sí hubo la baja, ¿no? Hubo, pues, no, uno que no era civilista, demócrata, eh, ¿cómo se llama? El que se estaba rebelando también, ¿no? El que lo obligaron a, donde el primer partido de Leguía, pues, ¿no? Le habían obligado a que renuncie y después Leguía sane y se convierte en dictador. Donde Guillermo Billinghurst también, que no era civilista, sino pues, era demócrata, pues, y el militar que gobernó dentro del segundo civilismo, Oscar Raimundo Benavides. Y entre ellos, pues, ¿no? Hubo la reforma universitaria. De acá también salen, pues, ¿no? En Perú, ¿no? Hubo la reforma universitaria donde hubo un movimiento de renovación. A ver, perdón, no me estoy compartiendo. ¿No? Que en 1918, que en Argentina se produce en 1918 y en 1919 se extiende acá en Perú, donde un grupo de jóvenes universitarios encabezados por el entonces estudiante, imagínate, ya, Víctor Raúl Aya de la Torre, acompañado por figuras como Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Manuel Seona, entre otros. No, no soy, sí, aunque no lo crean, pues no, digamos, yo les dije, ¿no? Cuando alguien entra a la universidad, entra a la vida política, o sea, ya entra, pues, ¿no? Al mundo de los conocimientos, al mundo de la sociedad, pues, ¿no? Pues plantean las reivindicaciones estudiantiles como la autonomía universitaria, el cogobierno, la cátedra paralela, el derecho de tacha, la educación gratuita. La universidad abre sus puertas al pueblo. Aya de la Torre es elegido presidente del primer Congreso de Estudiantes del Perú y en 1921 González Prada inauguraba la primera universidad popular. Aparecen los primeros partidos de masas en el Perú. Aya de la Torre, el 7 de mayo de 1924, y en México, donde se encontraba desterrado por la dictadura de Leguía, funda la Alianza Popular Revolución Americana, conocida como APRA, como un movimiento de integración continental y antiimperialista. Aquí se entrega de la bandera indoamericana a los estudiantes mexicanos y posteriormente en 1930 funda el Partido Aprista Peruano, el Partido del Pueblo, como frente único de trabajadores manuales e intelectuales, encarnado desde entonces las aspiraciones de las grandes mayorías y la reivindicación de nuestros recursos nacionales, y por ello fue combatido y perseguido por la oligarquía, la dictadura militar y el imperialismo. El pensamiento doctrinario de Aya se encuentra en su obra El antiimperialismo y el APRA. Y por su otra parte, hay una figura que siempre sobresale, donde, digamos, ¿no? Tú verás varios jóvenes siempre con la cara de este personaje, entre ellos, bueno, José Carlos Mariátegui, donde funda el Partido Socialista en 1928, distanciándose del aprismo. Y bueno, y también tenemos el pensamiento de Mariátegui, como dije, ¿no? En 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Imagínate, al convertirse Leguía en dictador, hubo varios movimientos. Se firmaron los siguientes tratados con Colombia: el Tratado Salomón Lozano, donde el Perú cede a Colombia el territorio entre los ríos Putumayo y Caquetá, y también el llamado Trapecio Amazónico. En Chile, el Tratado Rada Gramio Figueroa Larrín. Tacna regresa al Perú y Arica en poder de Chile. Y pues no, se va a producir la crisis, se va a tener que sobrevivir a la crisis económica mundial de 1929, la cual va a repercutir en el Perú, dado lo dependiente que el Estado peruano se había vuelto de los capitales norteamericanos. Y, pues no, la crisis desprestigió el régimen y el 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa, obligando a Leguía a renunciar. Más tarde, el expresidente sería encerrado en la penitenciaría de Lima y tras su excarcelación fue trasladado gravemente al hospital naval, donde Leguía fallece.
¿Y qué pasó durante la crisis de 1929? Al cumplirse el tercer periodo de Leguía, imagínate, 3 periodos, no te pases, pues. El, una nueva ley del Congreso le permitía iniciar un cuarto periodo presidencial. Al mismo tiempo se reclutó, bueno, cuarto periodo, porque ya lo tenía el primer gobierno, el oncenio, 2, 3, 4, ya, pero no te pases. Al mismo tiempo se recrudecía la crisis económica, producto de la forma tan absurda como se conducían las finanzas del país. Imagínate, ¿no? Los norteamericanos, Leguía le pedía poner un préstamo, ya, tanto para ti y tanto para las obras. Así era. No estoy mintiendo, no estoy hablando por la verdad, pero así están según los libros de historia, como digo. No, la crisis que se produce, el crack del 29. La oposición del régimen fue creciendo, al igual de la represión. Leguía se había preocupado de fortalecer la policía y otros elementos bélicos, haciendo que las Fuerzas Armadas un poderoso instrumento de disuasión y de fuerza. Pese a todo, muchos fueron las rebeliones que estallaron contra la dictadura de 1919. En Cusco, Puno, Loreto, Huacho, en Cajamarca se produjo la insurrección de Arturo Osores con el apoyo de Benavides. En 1924, Osores, con el coronel Alcázar y el hacendado Eleodoro Bene, se sublevaron en Chota. La represión fue sangrienta. Osores fue tomado preso, Alcázar fusilado, pero Bene continuó la lucha hasta 1927, en que acosado por el ejército se suicidó con la última bala que le quedaba. La crisis se agravó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York y la situación para Leguía se hizo insostenible. Se produjo entonces, con el patrocinio de los terratenientes del sur, la sublevación de la guarnición de Arequipa, encabezada con el comandante Sánchez Cerro, el 22 de agosto de 1930. El pueblo de Lima se amotinó el 24 de agosto y los oficiales exigieron al presidente su dimisión. El presidente se refugió en el buque Almirante Grau, pero al no poder huir de la turba, fue hecho prisionero y trasladado a la isla de San Lorenzo. Sánchez Cerro entró a Lima el 27 de agosto y se formó una junta militar de gobierno. En 1931, Leguía, después de su internamiento, donde falleció el 6 de febrero a los 69 años. Así terminó, ¿no? El, a sus días el dictador de la patria nueva, el gigante pacífico, el Júpiter presidente, como dice. Y bueno, ¿no? Con Sánchez Cerro se inicia lo que es el tercer militarismo. Ya hasta ahí nomás vamos a llegar lo con es historia del Perú, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Imagínate, Leguía tenía, pues, ¿no? Le daban su billetito, mientras que los norteamericanos, pues, ¿no? Controlaban todo el Perú. O sea, como, no es porque yo alemán, ¿no? Digamos, ¿no? El mismo error de hace 100 años, ¿no? Estamos repitiéndolo porque, digamos, estos que gobernaron los civilistas, ni para qué decir, tenían estudios, tenían sus haciendas, ¿no? Tenían sus trabajos. Pero, como digo, ¿no? Tú nunca conocerás a una persona a menos que tenga poder. No, por más que uno dice, ¿no? La historia, después seguimos en lo mismo. No, y peor, el lema dice, ¿no? Creo que, como dicen, ¿no? No tiene que tener estudio la persona que entra al gobierno. Hubo personas que tuvieron bastantes estudios, pero aún así han fallado. Ha habido personas. Hemos tenido economistas, ingenieros, arquitectos, entre otros. Pero aún así nos han fallado. Hasta militares han entrado al poder. ¿Por qué será? ¿El poder cambia a las personas? ¿No? Pues, claro, digamos, si ustedes son jefes de familia, puede ser, ¿no? Aunque produce un estrés. Pero imagínate gobernar toda una nación. Gobernar toda una nación. Claro que ahora, como dicen, no, la gente se queja de todos los candidatos, que, digamos, es fácil el trabajo ese. Como digo, no, el poder es lo que cambia a las personas. Tú nunca conocerás a las personas si no tengan poder. Y también con ese lema antiguo, pues no, más vale alguien conocido que, bueno, que alguien que por conocer. Y como digo, no, ojalá que en la historia del Perú ustedes, pues, ¿no? Les sirva, ¿no? Cuando ya hemos tenido a los candidatos que hemos visto, ¿no? Todo este del segundo civilismo, ¿no? Ha habido sus altos y bajos. Civil, civil, demócrata, civil,
No, civil, medio civil, demócrata, militar y otra vez el oncenio. Porque la verdad, Pierola no era civilista, él era demócrata. Y como te digo, entre candidatos, ¿no? Ya mira, eh, el año pasado fuiste, pues no, color mostaza, ¿no? Ayer fue color mostaza, hoy con color, pues no, lila, mañana color celeste. Los candidatos entre ellos mismos, ¿no? Digamos, ya como están en su grupito, pues no, se cambian, ¿no? Tú lo verás hoy día, el candidato de color mostaza, el otro, otra fecha lo verás así, tanto para llegar al poder. ¿Y qué hay dentro del poder? Pues no lo sé, son secretos. A veces algunos son revelados, otros por ahí, ¿no? Pero más o menos, como te digo, ustedes dense cuenta de la realidad, ¿no? Craneen, ¿no? A veces hagan hasta suposiciones, porque si la gente no, si el ser humano no se hace las suposiciones, ¿no? Investiga las hipótesis, por eso hay que ir un método científico, ¿no? Digamos, ustedes ya son, si son ciudadanos, bueno, si ya no son, todavía, pues, ¿no? Si ya tienen derecho a voto, pues ojalá sirva el segundo civilismo, ¿no? En historia del Perú. No se preocupen por el examen porque voy a dar las pautas, ¿no? Va a ser por través del formulario Google, eh, ¿no? Eso va a empezar a la una, ¿no? Todo lo hemos visto en clase, no hay nada fuera de lo común, no hay nada fuera de lo común. Eh, ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Enviaron sus actividades pendientes al correo? Y si no es al correo, a ver, también les voy a dar mi WhatsApp por si acaso, si ustedes... eh, me- me- si no han enviado a través del correo, que es este, bueno, correo 10 de la mañana, ya me olvidé. Y mi página de Facebook, ¿no? No, para que ustedes puedan enviar sus actividades, pues, ¿no? Porque de acá ya no va a haber otro domingo, nada que nos vemos el próximo domingo, no. Sino hasta nueva oportunidad, nomás puedo decir nada más. Dudas que tengan, a ver, ahorita. Digan, normal, les escucho. Si no les escucho, le escriben por chat. ¿Me escucha? Sí. Ya, ya. Mejor te escribo por el chat. No, normal, sin miedo, no muerdo. ¿Va a haber respuestas para responder? Ah, todo es opción múltiple. Sí va a haber respuesta. Ya. ¿Solamente va a ser las respuestas hacia correo o WhatsApp o por acá? No, ¿has manejado alguna vez formulario Google? No. A ver, ahorita a ver, chicos, a ver qué, de qué me ve la pregunta, que no me acuerdo qué pregunta que me he hecho. Ya, pregunta me se me olvidó, sí.
A ver, en el pido los alumnos, un alumno que ha presentado, otro no está. Pedro, por si acaso envíame al WhatsApp, ¿ya? Envíame al WhatsApp, porque no lo encuentro en mi correo, no lo encuentro, solo Pedro. ¿Ya? Tengo en lista yo a... ¿Cuántos alumnos? No lo escucho muy bien. A ver, tengo en lista, a ver, yo tengo en lista, a ver, Ya, y las preguntas, ahorita, le voy a enviar todas las preguntas, ¿ya? A ver, las preguntas ¿dónde me lo va a enviar o lo... no, con el mismo, digamos, porque marques nomás. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, no te preocupes. A ver, tengo en lista a Jenny Contreras, ¿dónde está? Max Muñante, Arnold Tejada, Joseph Machera, Cristian Palomino, Cristian sí está. No, a veces entra. A ver. Claveriana, si te tengo acá en lista. No lo escucho bien. Si te tengo en lista de Claveriana. Ya, Cols Lancho. ya, lo que quiero saber es las preguntas, por dónde me lo va a enviar o cómo va a ser eso, es lo que no lo tengo para poder responderlos o va a ser mediante WhatsApp, ¿no dice? Ah, no, digamos, el Va a examen ser- a través del formulario Google. Ahorita lo voy a compartir, ¿ya? ya, a ver, para poder entrar. Gracias, profesor, disculpa por molestarte. No, no me molesta, más bien estaba preocupado porque no hay. Ah, ya, lo que pasa es que algunos se molestan. No. Ya, ¿Dónde está? ya. Bueno, Yo no ya está. Domingo tras domingo nos hemos visto de una manera virtual. Si algún día ustedes me ven, ¿no? Porque a veces paro con bicicleta, ¿no? Mi destino algún día será llegar hasta Lima en bicicleta. ah, ya. ¿No? Yo nunca me molesto. Bueno, molestarme así de la... A ver. Ah, la Segunda Guerra Mundial, no, Adolfo Hitler que nunca entró a la escuela de arte. Sí, Adolfo Hitler, ¿no? Que se entró a la escuela de arte sin nada de esta guerra pasada. Ya, para saber de la Guerra Mundial, ¿no? Leve nomás. Para saber de la Guerra Mundial, pues uno tiene que saber, pues, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué crees que Alemania se revela otra vez, ¿no? Causa guerra y después de ellos mismos están pagando. ¿Sí? Ay, alemanes son bien graciosos, en serio. ¿No? Y también se necesitaba, pues, no saber, porque digamos, ¿se acuerdan que Italia había pertenecido al grupito de Alemania y después, ¿no? Italia, cuando ganan, pues, ¿no? Gran Bretaña, Francia, ganan la guerra con Rusia, a él le prometieron territorio. A Italia le prometieron territorio si ganaban la guerra, pero no le ceden. Cuando no le ceden, pues no, como que Italia está un poco amargo, por eso que después se une con Alemania, ¿no? País, ¿no? Siempre le dije, ¿no? Del fascismo y del nazismo, donde los líderes, pues, ¿no? Benito Mussolini y Adolfo Hitler llegan al poder. Y aquí en ese tiempo, pues, ¿no? Estados Unidos estaba, pues, ¿no? Todo, ¿cómo se le puede decir esto? Hakuna Matata, sin preocuparse. Ya que, pues, ¿no? Estados Unidos estaba así, sí, ya tengo mi imperio listo, ya eh, tengo a Perú dominado, tengo a Latinoamérica dominado, tengo territorios, ¿no? Ya que Estados Unidos había sacado un provecho solo por apoyar nomás, por apoyar y por decirte, no. A ver,
y Alemania pues, está con recimiento, donde se concentra pues, en Adolfo Hitler, ya que al igual que Mussolini, ya que ellos tienen, pues, ¿no? Hitler tiene varias políticas económicas y racistas a la vez. Empieza a aprovechar esta situación, digamos, ¿qué decía Hitler, no? Solo una raza tiene que estar acá en mi territorio. Ya que empieza, pues, ¿no? Hitler dice, ¿cómo me van a quitar territorio en Alemania? Es como que ahorita acá queremos recuperar, bueno, a Tarapacá o a, ¿cómo se llama eso? Arica, ¿no? Es como que, digamos, los peruanos, que entre un presidente, ¿no? Que diga, bueno, no, esta vez los chilenos nos quitaron hace tiempo Arica y Tarapacá, vamos a recuperar Arica, Tarapacá, también vamos a recuperar los que nos quitó Colombia, Ecuador y Bolivia. Ya, está bien, puedes ir a recuperar, pero te puedes armar, pero digamos cómo es la estrategia. Y bueno, pues, ¿no? Cuando Hitler asume el poder, deciden prepararse y también, digamos, no solo prepararse, sino también forma alianza, ya que con quien forma alianza, con el país resentido. ¿Quién era el país resentido en ese entonces? Italia. ¿Por qué forma con Italia? Porque a Italia le prometieron terreno, pero cuando no le dieron terreno, ¿ya? Italia se molesta. Al momento de molestarse Italia, entonces, Hitler. Así que no, nunca me dieron esto. Y también, ¿quién se les une? Se le va a unir, pues, ¿no? Japón. Se firma con una alianza con Italia y en este pacto también se le une Japón. Pero Japón, ¿por qué te unes con el enemigo? Y aquí también Alemania va a conquistar algunos territorios, como Polonia, ya que había sido un país creado a la fuerza en la Primera Guerra Mundial. Hitler querrá recuperar ese territorio y pues bueno, también se estaban preparando para hablar, para decirles sin, ay, este de la Segunda Guerra Mundial es un caos en serio. ¿Ah? Bueno, solo le quedó así, un poquito nada más, porque digamos, esto sin decir de verdad, no sé, varias cosas de de la Segunda Guerra Mundial, no solo digamos, de Hitler, aunque decían, bueno, que la Tercera Guerra Mundial iba a ser. En pocas palabras, Alemania se prepara, hace alianzas y después la pierde. Después no, Hitler mataba pues, no, a los judíos, a muerte. Como dice, él hacía todo, pero por su patria. Sin hablar de... No sé. Está cantando, creo. No. No. A ver. Hubo la exaltación nacionalista en Alemania el partido nazi, en Italia el partido fascista, en la URSS el partido comunista. Hubo ambiciones imperialistas. Alemania le anexa Austria y Checoslovaquia, en Italia le anexa Etiopía y Albania, y en Japón anexa Manchuria y parte de Mongolia. El nuevo armamentismo de Alemania, Italia, URSS, porque en ese tiempo estaba la URSS, no estaba Rusia, ya que, digamos, con gran parte de Lenin y su sucesor, ¿no? Pues no era Rusia, era la Unión República Socialista Soviética. Estaba Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Los nuevos sistemas de alianza en los países del eje, Alemania, Hitler, Italia, Mussolini y Japón, Hirohito. Las potencias aliadas, Francia, de Gaulle, Inglaterra, Churchill, la URSS, Stalin, USA, o bueno, Estados Unidos, Roosevelt. Inglaterra es amenazada por la industria alemana. Entre los principales hechos de la ofensiva alemana, esto es solo el primer resumen, porque wow, explorar la Segunda Guerra Mundial es ya. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Alemania y la URSS habían firmado un pacto de no agresión que establecía el control del territorio polaco. Alemania invadió Dinamarca y Noruega en mayo de 1940 para cortar la fuente de aprovisionamiento del mineral seco. Las tropas alemanas invadieron Holanda y Bélgica
en mayo de 1940, en una guerra relámpago. Los alemanes hicieron fracasar la línea defensiva Maginot que los franceses creían inexpugnable. El mariscal Henri Pinтай firmó el Mar Místico con rendición francesa. Francia había sido invadido. Francia estaba ocupada por Alemania, incluía París. Francia, la no ocupada o República de Vichy, cuyo presidente fue Henri Pétain, gobierno de la traición, caracterizado por su colaboracionismo. Imagínate, había un presidente dentro de Francia, peor que era su enemigo anterior, estaba colaborando por debajo con Alemania. Las regiones de Alsacia y Lorena, que fueron la manzana de la discordia en la Primera Guerra Mundial, pasaron a formar parte del territorio alemán. Otra vez, el general Charles de Gaulle, desde Londres, organizó el movimiento Francia Libre. Inglaterra, conducida por Winston Churchill, resiste el bombardeo de la aviación a Alemania. Paulatinamente, la Fuerza Aérea Británica RAF contraatacará e impedirá el triunfo alemán en 1940. En 1941, Hitler rompe el pacto con la URSS y se inicia la gran invasión hacia Rusia, Operación Barbarroja. Combatido con Winston. Los soviéticos resistieron a la agresión. En junio de 1941, alemanes e italianos dirigidos por mariscal Erwin Rommel y su ejército con el Afrika Korps ocuparon el norte de África cerca del Cairo. La ofensiva japonesa que hizo Japón en ese entonces, Japón inicia la guerra en el Pacífico, invade Indochina, Singapur y Filipinas. El ataque a la base norteamericana, ¿te acuerdas? El que está en la película. ¿Has visto esta película donde narra sobre Pearl Harbor? ¿Has visto? Donde, pues no, Japón le da, ya, como que Estados Unidos quiere guerra, vamos a vamos a destruir su flota de guerra. Pues destruyó la flota de guerra y centenares de aviones del 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos declara la guerra al Japón. Hay películas de eso ya. El 11 de agosto de 1941 hubo la conferencia Terranova, Canadá, donde Churchill y Roosevelt firman la Carta del Atlántico. Se comprometieron al respeto de las libertades básicas. Los combates de Midway de junio de 1942 y de Guadalcanal el 7 de agosto de 1942 triunfó pues, ¿no? Norteamérica, marcando el inicio del hundimiento nipo. Batalla de Stalingrado, el 19 de octubre de 1942 al 31 de enero de 1943, la contraofensiva y victoria soviética, capitulación del mariscal Federico von Paulus, la batalla de Alamein en Egipto. Los ingleses, al mando del mariscal Bernard Montgomery, derrotan a los alemanes de Rommel. En mayo de 1943, los aliados capturan Sicilia. El Consejo Fascista retiró el apoyo a Mussolini. Posteriormente, el Duce será asesinado junto con Claretta Petacci, su amante. Imagínate. La conferencia de Moscú, el 19 de octubre de 1943, Gran Bretaña, Estados Unidos, URSS y China tratan, China, imagínate, China que no tenía mucho que ver, tratan sobre la creación de un organismo internacional. La conferencia del Cairo, el 25 de noviembre de 1943, Estados Unidos, Gran Bretaña y China tratan sobre la rendición de Japón. Hay que hacerle mancar a Japón. La conferencia de Teherán, el 28 de noviembre de 1943, donde la primera reunión de los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, tratan sobre la realización, sobre el famoso, el noticiero que pasa en el canal 9, o bueno, en ATV a las 9 de la, creo que bueno, después de Andrea, en los días domingos, el día D, el famoso día D, donde el 6 de junio de 1944, el plan, el día D, los aliados desembarcan en Normandía, norte de Francia, dirigidos por el general David Oxenborn. Liberan París el 25 de agosto de 1944. En febrero de 1945, en la conferencia de Yalta en Rusia, los aliados preparaban los acuerdos para el fin de la guerra. Berlín es sitiado. Y bueno, nuestro gran... que diga mentira. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. Poco después, el general Wilhelm Keitel firma la rendición de los alemanes el 7 de mayo de 1945. Y bueno, pues no... imagínate cuántos murieron. Bueno, todo esto es importante para que, digamos, todos esos líderes, ¿no?
la Revolución Rusa, tanto de la Revolución Rusa, eh, Stalin, Hitler y Mussolini, ¿no? Y Hirohito, para que al final, bueno, Alemania inicia la guerra y después, bueno, pierde. ¿Por qué Hitler se suicida? Porque realmente veo, pues, ¿no? No, yo, pues, no, que los otros eran más. A ver, joven, ahora sí va a venir la prueba final. Si se acaba el tiempo, no se preocupen, vuelven a entrar. A ver, la famosa prueba final, la que todos están hablando, ¿no? Bueno, me hubiese gustado explorar más de esto, porque sí es bacán, es chévere. Ujú. Ya, a ver, la prueba final es por formulario Google, ya, lo que ustedes han venido el día de hoy. Han hecho un montón de películas de la Segunda Guerra Mundial, que fue la más interesante. De la primera no tanto, pero de la segunda sí. El día D, el ataque a Pearl Harbor, hasta hay videojuegos, ¿no? Hasta el famoso Carlos Duty o Carlos Duty también hizo un videojuego acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue la más emocionante de todas. A ver, en el formulario Google, lo voy a presentar en pantalla. ¿Ok? Wow. Ujú. Lo voy a presentar en pantalla, a ver cómo va a ser la prueba final. A ver, chicos jóvenes. En el chat está un enlace que les va a enviar directo a este. ¿Ya? Examen final de historia. Lo que van a poner es su dirección de correo electrónico a la cual después le llegará su nota. ¿Cuánto han sacado ustedes? Van a poner sus apellidos, sus dos o tres a veces, ¿no? Si son casados. ¿No? Bueno, no, solo sus apellidos, ¿no? Sus nombres, tal como se llamen ustedes, ¿no? Con respecto, ¿no? Dice la primera pregunta. En la etapa del imperialismo, a un país poderoso se le llamaba potencia, aliado, metrópoli o entente. En la etapa del imperialismo, a un país poderoso se le llamaba potencia, aliado, metrópoli o entente. ¿Ya? Ahí nomás usted, digamos, abres el formulario, no asistes por celular o por computadora, o laptop, PC o Mac. Solo es para marcar, ¿no? Puedes darle clic en cualquiera. La que tú consideres correcta. ¿Ya? No se preocupen, si se llega a acabar, normal entran por el mismo ID y por las mismas contraseñas. ¿Ya? Siguiente pregunta. Miguel Iglesias entra a gobernar en el periodo de la Guerra de los Balcanes, el pacto con Bolivia, la reconstrucción nacional o la guerra con Chile. Casi por allá en la par, no sé. Bueno. Guerra de los Balcanes, pacto con Bolivia, guerra con Chile o reconstrucción nacional. ¿Cuál de las cuatro es? Pues acaso yo estoy marcando al azar, no crean que son las respuestas correctas. Lo malo es que cuando ya